son las modificaciones anatómicas y fisiológicas durante la gestación. Vamos a hablar tanto de las modificaciones generales del aparato reproductor como las modificaciones locales por sistemas. Y en la segunda parte del tema a tratar es a grandes rasgos la reproducción, fecundación, los objetivos de la implantación, el desarrollo del embrión, cómo se va formando el huevo cigoto en las primeras semanas, la formación del blastocito, el macizo celular interno con el desarrollo germinativo, 3 capas, y a partir de cada una de ellas, cómo se va dando el desarrollo de las distintas partes del, en un inicio, el embrión y posteriormente el feto, para ver acciones posteriores en los siguientes temas a desarrollar. Entonces, como ustedes ven, son temas que son largos, que en realidad cada uno de estos temas corresponderían un teórico específico, pero vamos a quedarlo en el tiempo establecido, que es la 1:30. Así que vamos a iniciar. En cuanto al embarazo, todos nosotros sabemos que es un estado no patológico, sino es un estado fisiológico por el que atraviesa la mujer en este estado, en la cual hay modificaciones gravídicas en la madre, que son cambios que se dan a nivel de todo el organismo de la madre. Son cambios que se dan internos, intensos. Muchos de ellos se inician en el primer trimestre, abarca el segundo, tercer trimestre, y alguno de ellos continúa durante la etapa de puerperio. Estos cambios son cambios significativos y que por lo consiguiente van a permitir el desarrollo del nuevo durante todo este periodo de la gestación. Estos cambios, a pesar de saber que son cambios y modificaciones significativas, no van a comprometer la salud de la madre, siempre y cuando estemos frente a una paciente sana, porque si es una paciente con una patología de base, podría poner de manifiesto esas patologías durante estos grandes cambios que va a sufrir nuestra paciente. ¿Me podrían decir, por favor, si se escucha claro? Estoy un poco afónica. Sí, doctora. Gracias, chicos. Entonces, los objetivos de esta primera parte del tema es que se reconozcan todos estos cambios anatómicos y fisiológicos de la gestación y a través de este conocimiento detectar aquellos signos iniciales de cambios que puedan indicarte alguna patología en nuestra paciente. Vamos a ver que hay grandes modificaciones a nivel cardiovascular, a nivel del volumen, de la presión arterial, resistencia vascular, adaptaciones hematológicas, pulmonares, del aparato urinario, digestivo, metabólicos.
Son todos grandes cambios, pero que después, posteriormente, van a sufrir un retroceso paulatino hacia lo basal durante las primeras 6 semanas de puerperio. Pero vamos a ver que algunos de ellos no van a sufrir cambios, sino van a sufrir más bien adaptaciones, como son la glándula mamaria, que va a cumplir la función durante el puerperio para la lactancia materna. Entonces, nosotros vamos a ver que hay grandes cambios o adaptaciones en este periodo que atraviesa la mujer, porque estamos hablando de dos seres, ¿no? Un ser que se está formando dentro de otro ser, que es la madre, por lo tanto hablamos de binomio madre-niño. Hay adaptaciones que se van a dividir en anatómicas, fisiológicas, del metabolismo para permitir el desarrollo del nuevo ser, como lo hemos dicho. Tenemos que tener en cuenta que estas modificaciones se dan a causa de ¿qué? De alteraciones o de variaciones hormonales. Todos estos cambios, por lo tanto, van a ser dados por hormonas. Dentro de tenemos la hormona, una de ellas que permite estos cambios, estrógenos, progesteronas, la hormona relaxina. ¿Alguien de ustedes me puede decir en dónde se secreta la hormona relaxina, por favor? Bueno, la hormona relaxina, que también participa, la secreta el cuerpo amarillo en un inicio, después la decidua, la placenta. ¿Y qué función tiene esta hormona? Es inhibir las contracciones uterinas, producir una remodelación del tejido conectivo y también actuar a nivel de la laxitud, del aumento de la laxitud, a nivel de las articulaciones, sobre todo de la cadera, de la sínfisis del pubis. A ese nivel actúa. Hemos dicho que también actúa el estrógeno, progesterona. En un inicio, en la gestación, los ovarios tienen que cesar sus funciones y se interrumpe la maduración de nuevos folículos al producirse la gestación. De esta manera es que a ese nivel se va a formar el cuerpo amarillo, que tiene su función máxima en las primeras 7 semanas, que también suele ser una pregunta de examen. Y ya después de esta etapa contribuye poco a la producción de qué hormona. ¿Alguien de ustedes sabe que también participa en estas adaptaciones? Sí se me escucha, chicos, ¿no? ¿Me escuchan? Sí se escucha, doctora. Me refiero a la progesterona. Esa también es una pregunta de examen. Es importante entonces el cuerpo amarillo porque las primeras 7 semanas es encargada de la producción de progesterona, que participan de estos grandes cambios que estamos por ver. También hay cambios a nivel de las trompas. Vamos a ver que las trompas se vuelven hipertróficas, con mucha vascularización a nivel del embarazo. Por eso es que si muchos de ustedes han podido entrar en alguna guardia, alguna cesárea, han tenido la oportunidad de ver cómo las trompas normales están hipervascularizadas y que muchas de ellas impresionan segmentos como de varices, pero es porque también se hipertrofian y aumentan su vascularización. A su vez, también en la vagina hay un aumento de la vascularización, hay un aumento o hipertrofia de las glándulas, por lo tanto hay una hipersecreción de moco. Estamos hablando de las adaptaciones o las modificaciones anatómicas, ¿no? Sabemos que a nivel de un órgano muy noble como es el útero, también se van a producir cambios.
el útero va a aumentar de tamaño. ¿Y ustedes saben por qué mecanismo aumenta de tamaño el útero? ¿Por hiperplasia o hipertrofia? Por hipertrofia. Es otra pregunta de examen. El útero aumenta de tamaño durante la gestación y vamos a ver que sufre grandes cambios, grandes aumentos, pero no por hiperplasia, sino por hipertrofia. Inicia el crecimiento principalmente por estrógenos. Tenemos que el útero está formado por 3 capas y la disposición de sus fibras, la más importante de ellas es la de la capa media, que es la que va a participar en la prevención de las hemorragias durante las atonías uterinas en el momento del posparto inmediato. Entonces, el útero crece por hipertrofia. Vamos a ver que la capa externa del mismo tiene una forma de capuchón, tiene una distribución longitudinal. La capa interna o media está entrelazada en forma de 8. Y entre ese entrelazamiento, valga la redundancia, de las fibras, existe el pase de los vasos perforantes, que así se llaman, que van en todas direcciones. Y esta capa media, al producirse la contracción fuerte de esas fibras entrelazadas, van a terminar haciendo compresión de los vasos. Durante la última parte del desprendimiento placentario, que es el alumbramiento, donde va a prevenir de esta manera las hemorragias, porque sabemos que la gestante tiene una pérdida de sangre fisiológica. Una pérdida de sangre en un parto normal que puede llegar hasta 500 y en una cesárea que puede llegar hasta 1000 normalmente. Pero si es que esta capa no actúa de esta manera en el puerperio inmediato, posalumbramiento, puede producirse mayores pérdidas. Y el caso, hay muchas causas, pero la más frecuente dentro de las inmediatas es la atonía uterina. Y la capa interna, que es circular y que va a formar a nivel de la salida de las trompas, los ostium y los orificios cervicales internos y externos a nivel del cervix. Entonces, acá nosotros vamos a ver que este útero, hemos dicho que aumenta de tamaño, ¿no? Acá nosotros, en esta diapositiva, vemos que el útero, al inicio de la gestación, tiene una capacidad de hasta 10. Acá en esta diapositiva te pone 2, 3, en algunas literaturas encuentra 5 y en otras hasta 10 mililitros. Tiene hablando de un útero que no es grávido, tiene una altura de 8 centímetros por un ancho de 5, con un peso entre 30 a 70 gramos y con un flujo sanguíneo que puede ir entre 50 a 60 mililitros por minuto. Estamos hablando de las características de un útero intrapélvico, un útero que no se encuentra en gestación. Miren las dimensiones pequeñas, pero al final de la gestación, de acuerdo a los trimestres, puede llegar a una capacidad de tener hasta 10 mililitros a albergar 5 litros. Y a veces hasta 20 litros a más. ¿En qué casos, por ejemplo, chicos? En una gestación única hasta 5 litros, pero por ejemplo en una gestación doble o en un polidrácnios, este útero puede albergar de 20 a 25 litros a más, ¿no? Claro que son condiciones que escapan de la fisiología porque son condiciones patológicas que ya lo van a ver ustedes durante el desarrollo del curso. Hemos dicho que ese útero puede llegar a una altura uterina al final de una gestación normal a medir 33 centímetros de alto.
Y hemos dicho que la altura de un útero no grávido es de hasta 8 centímetros. Hablamos de 33 centímetros en una gestación única normal, porque si hablamos de embarazos múltiples, hablamos de polidramios, hablamos de macrosomía fetal, puede llegar hasta tener una altura uterina de 40 o 41 centímetros. Pero luego, nuevamente estamos saliendo de la normalidad. En cuanto al ancho del útero, puede llegar hasta 22 centímetros. El promedio del peso, que hemos dicho que es de hasta 70 gramos en un útero que no es grávido, puede llegar hasta 1.500 gramos. Entonces, miren qué noble que es este órgano y sobre todo cómo responde con estos grandes cambios. Este útero tiene forma de pera y de ser de forma de pera, que ustedes lo han visto si han tenido oportunidad de ingresar con sus docentes a ecografía, va a tomar una forma globular, redonda. Y el útero sufre una rotación, una dextrorotación, que es pregunta también de examen. Dextrorotación hacia el lado derecho. ¿Y por qué es eso? ¿Alguno de ustedes sabe? Si yo les pregunto, ¿qué tipo de rotación sufre el útero? Y cuando nosotros ingresamos a una cesárea, generalmente antes de hacer la histerotomía, ingresamos con la mano, tocamos el fondo y tratamos de poner un poco más derecho ese útero, porque tiene una rotación. ¿Qué tipo de rotación tiene? Una dextrorotación derecha. ¿Por qué? Porque el ligamento redondo del lado derecho es más corto. Algo muy importante, que debido a estos cambios, el útero, vamos a ver que se vuelve extrapélvico a partir de las 12 semanas. ¿Y es importante? Sí, porque vamos a ver que durante el examen físico de la paciente, si es una paciente que tiene 6, 5, 4, 8 semanas, todavía está intrapélvico. Entonces yo no voy a medir la altura uterina. Es a partir de las 12 semanas que se hace extrapélvico. A partir de las 20 semanas llega al ombligo y a las 36 semanas aproximadamente a nivel del apéndice sifoides. También tenemos que tener en cuenta que estas fibras musculares van a tener contracciones que se van a denominar contracciones de Braxton Hall. Y ustedes van a tener la oportunidad de ver que la paciente viene a la consulta y te va a referir, incluso pacientes de 31, 32, 23 semanas, que la barriguita se le pone dura. Y debemos conocer que existen estas famosas contracciones que son de poca intensidad porque van de 5 a 25 milímetros de mercurio, que son infrecuentes, que son esporádicas, que no son rítmicas y sobre todo que no causan cambios cervicales. Mientras que las contracciones de un inicio de trabajo de parto o de una amenaza de parto pretérmino, que tenemos que hacer el diagnóstico correspondiente cuando llega la paciente por emergencia, tiene otras características, tiene una frecuencia, tiene un ritmo y tiene una intensidad de mediana a alta. Otro cambio que encontramos a nivel del cervix es que al hacer la especuloscopía durante el examen físico podemos encontrar una coloración violácea, azul violácea. Y esto es porque aumenta la vascularidad y le da un color cianótico a nivel del cervix. Eso se llama el signo de Chadwick, que es otro signo directo, mejor dicho, no es indirecto, es un signo directo, que lo observamos a través de la especuloscopía para hacer un diagnóstico de gestación. Tenemos que se va a formar también el tapón cervical, que es un tapón que es rico en inmunoglobulinas, formado por moco y citocinas, y que de hecho actúa como una barrera inmunológica a nivel del cervix, a nivel del orificio cervical externo, para no permitir el pase de las bacterias
o de los distintos gram negativos, gram positivos que viven a nivel de la vagina. Acá es la disposición es una imagen en la cual vemos la disposición de las fibras que hemos nombrado dentro de la parte de los cambios anatómicos, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver esquemáticamente el entrecruzamiento que hace y que corresponde a la capa media. Vemos que a nivel de la vagina, ese exceso de secreción de moco por la hipertrofia de las glándulas van a llevar o van a modificar a la vagina a un pH que se hace más alcalino. Hemos dicho que también las glándulas de la mama están sufriendo modificaciones desde el primer trimestre del embarazo para prepararse en un futuro para la lactancia durante el periodo del puerperio. Entonces acá tenemos el aumento de peso de la madre en semanas, las primeras 10 semanas, las 20 semanas, las 30, las 40 semanas, pero nosotros sí tenemos que tener en cuenta que durante el control prenatal nosotros hacemos la evaluación y el control del aumento del peso de la madre, y está estipulado que el aumento del peso de la madre es en un promedio de 12,5 kilos en el total de la gestación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Me escuchan? Hola, ¿están ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien. Acá vamos a ver las modificaciones que sufre, porque sabemos que hay un aumento del metabolismo del agua, porque hay un aumento del agua corporal total. Existe un volumen vascular que aumenta. Hay un volumen total y el volumen del plasma crece durante los distintos trimestres de la gestación y van a llegar a aumentar al final del embarazo entre 6,5 a 8,5 litros, que esta es una pregunta de examen. Está contribuyendo el aumento del agua corporal total por el aumento del volumen sanguíneo, el volumen plasmático. Existe también un aumento de hematíes, sí, sino que está lo que se llama anemia dilucional, porque en relación al aumento del volumen plasmático con relación del aumento de los hematíes es menor. Entonces, vamos a ver que también contribuyen el aumento de las mamas, el aumento del líquido extracelular a nivel del tejido adiposo. Todo esto va a llevar a una hipervolemia por cambios que se dan a nivel del sistema renina, angiotensina, aldosterona y la misma regulación que se produce a nivel de los osmorreceptores. Entonces hay un aumento, todo esto lleva al aumento del peso de la madre, a una hemodilución gestacional, a un aumento del gasto cardíaco de la madre, porque hemos dicho que aumenta el volumen plasmático, aumenta la precarga, por lo tanto también va a aumentar el gasto cardíaco en la madre y a la anemia fisiológica. Entonces, a nivel del sistema cardiovascular aumentan las demandas fisiológicas, que son bien toleradas siempre y cuando la paciente no tenga una patología de base que le va a conllevar a que se pongan de manifiesto patologías que tenía controladas o que se pongan de manifiesto recién a raíz de todos estos cambios que no los puede controlar. A nivel del corazón, nosotros tenemos que hay cambios también que se van a producir, ¿no? ¿Y por qué se producen estos cambios? ¿Por qué creen ustedes que se producen estos cambios a nivel del corazón? Hemos dicho que el útero, de ser intrapélvico, se vuelve extrapélvico y va a ir aumentando. Al ir aumentando, según el trimestre de gestación, va a ir desplazando los intestinos.
Al ir desplazando los intestinos, existe el desplazamiento del diafragma hacia el tórax, y eso va a producir un efecto, obviamente, sobre la parrilla costal. Entonces, el corazón queda desplazado. El corazón se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba. A su vez, rota sobre su propio eje largo. Y vemos que la punta del corazón queda desplazado lateralmente. Estos son los cambios anatómicos que se producen. Vemos que esto va a llevar también posteriormente a que en el momento de la auscultación se puede encontrar un soplo de desplazamiento. Entonces, el tamaño del corazón también se va a ver afectado. Si ustedes ven en la parte inferior de la derecha, vemos que el corazón va a sufrir un agrandamiento del ventrículo izquierdo, ¿no? En líneas negras interrumpidas está lo normal, y en la parte roja vemos cómo se produce una hipertrofia del mismo, ¿no? Debido al aumento de la precarga y el exceso de volumen que reciben esas cavidades cardíacas. La posición cardíaca, entonces, vemos que se afecta progresivamente, que es una pregunta de examen, por elevación del diafragma, y esto hace que se desplace y se desvíe el eje normal hacia la izquierda. Por lo tanto, también desplaza la punta del corazón por encima del cuarto espacio intercostal. Hemos dicho que a nivel de la auscultación podemos también encontrar, debido a este aumento del trabajo cardíaco, sobre todo a partir del segundo trimestre y durante el último trimestre, un soplo sistólico funcional que podría estar presente, como también algunos autores hablan del refuerzo del segundo ruido pulmonar o un galope S3. Estos son todos cambios o variaciones en la ocultación que podemos encontrar debido a los cambios anatómicos que se producen. Vemos que aumenta el volumen plasmático, aumenta el volumen telediastólico en el ventrículo izquierdo, hay una hipertrofia miocárdica moderada en el ventrículo izquierdo, hay un aumento de diámetros de ambas aurículas, y esto es debido a que aumenta la precarga y hay una mayor presión. Todo esto tarda unos 6 meses en volver a la normalidad, o sea, a la basal. Paulatinamente posterior al parto, todos estos cambios van a volver a lo basal y dura 6 meses. Entonces, vemos que dentro de los cambios cardiovasculares, en resumen, aumentan durante la gestación, durante los 3 trimestres, el volumen vascular. Vamos a ver que se puede ocultar este posible soplo sistólico que es funcional. Vemos que hay desviación del eje y de la punta del corazón. Vamos a ver que también aumenta la frecuencia cardíaca debido al aumento de la precarga. En cuanto a la presión arterial, vemos que disminuye en el primer y segundo trimestre y aumenta ligeramente en el tercer trimestre. Acá en esta imagen vemos que el gasto cardíaco aumenta hasta en un 50% por encima de los valores previos al embarazo. El aumento es paulatino, hemos dicho durante las semanas, o si quieren hablando de trimestres, hasta que llega a una meseta entre la semana 25 y 30, en la cual ese aumento ya permanece continuo. Sabemos que es un 15% el aumento adicional del gasto cardíaco, hablando de embarazos múltiples, ¿no? Siempre hablamos de embarazos únicos. En los embarazos múltiples, los cambios son mayores. Y este aumento del gasto cardíaco está dirigido principalmente a suplementar estas demandas que necesita el nuevo ser que se está formando, el útero, que es uno de los órganos que más cambios sufre. También
va también a la distribución de las mamas, ¿no? Hasta en un 2% debido a los grandes cambios que también sufre durante los trimestres, sobre todo en el último trimestre de la gestación. Y por lo tanto vemos que hay un aumento del flujo sanguíneo en todos estos órganos. Y vamos a ver que también hay aumento del flujo sanguíneo en el aparato urinario, porque también van a haber cambios a ese nivel. Esta es una imagen en la cual vamos a ver que aumenta el gasto cardíaco y todos sabemos por fisiología que el gasto cardíaco está dado por la frecuencia cardíaca y el volumen cardíaco. Si ambos aumentan, entonces vamos a ver que hay un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Hay un síndrome hipotensivo supino que está dado por la posición supina de la gestación que se pone de manifiesto en algunas mujeres, sobre todo cuando no hay una adecuada respuesta a la misma. Y esta paciente, a medida que avanza los trimestres de la gestación, debido al gran aumento que sufre el útero por el líquido que lleva, por el producto de la gestación, ¿qué va a pasar? En una posición supina totalmente acostada hay una oclusión de la vena cava inferior, por lo tanto hay una presión de llenado auricular que disminuye y esto va a disminuir el gasto cardíaco. En un 5% de las mujeres se produce una respuesta parasimpática y se da un llamado de síndrome de hipotensión supino, en el cual la paciente en esta posición va a manifestar vértigos, mareos, náuseas y síncope. En el 5%, porque en el 95% de las mujeres se da la respuesta con el aumento de la resistencia vascular, por lo tanto, se mantiene la presión arterial, se da un mecanismo compensatorio y no se va a manifestar este síndrome por la respuesta. ¿Qué respuesta? Del aumento de la resistencia vascular. Es un fenómeno que se puede presentar a partir del segundo trimestre. El efecto Neiro es aquel efecto que se produce por la hipotensión de la madre debido a la compresión de los vasos. Por eso es que siempre uno le dice a la madre que se ponga no en decúbito lateral derecho, sino en decúbito lateral izquierdo, porque puede disminuir el flujo sanguíneo, llevar a hipotensión. Esto puede producir disminución del flujo sanguíneo al bebé. ¿Y por qué se da? ¿Alguien de ustedes tiene idea? Empieza a disminuir los latidos cardíacos en el bebé, que son los famosos DIC, y solamente con decirle que se coloque de decúbito lateral derecho a decúbito lateral izquierdo, mejora, porque se produce este efecto. Porque del lado derecho, si la madre se pone en decúbito lateral derecho, hay compresión de la vena cava, y por eso es que se produce este efecto. En cuanto a la presión arterial, hemos dicho que tiende primero a disminuir, ¿no? En los 2 primeros trimestres y después en el último trimestre hay un ligero aumento. Esto es producido por el efecto relajante de la progesterona al disminuir la resistencia vascular periférica. Otro motivo de consulta frecuente que tienen las gestantes es el edema de los miembros inferiores. Y en cada consulta, en los controles prenatales, la paciente va a llegar y te va a manifestar porque uno le pregunta a la paciente si tiene alguna molestia. Y la paciente te va a decir que sí, que las piernas, los miembros inferiores se le hinchan. Esto se debe a que existe un aumento de la presión venosa central a nivel de los miembros inferiores. Esto es pregunta de examen. Aumenta progresivamente y ahí vemos al final del embarazo que aumenta hasta 25 centímetros de agua. Por lo tanto, va a haber un aumento de acumulación de líquido a nivel de los miembros inferiores, mientras que a nivel superior se mantiene sin alteración. Clínicamente, por lo tanto, toda gestante va a dar un cierto grado de edema, puede aparecer ciertas manifestaciones de varices debido a la disminución del retorno venoso, y la gestación pues es un estado de alto riesgo de trombosis venosa profunda, más si se asocian otros componentes de base o otros factores de riesgo.
Dentro de los cambios que puede presentar la paciente es que llegue a la consulta y te habla de que ella siente a medida que va pasando las semanas de embarazo esa dificultad respiratoria que te la nombra la paciente, pero es una disnea progresiva, sobre todo al esfuerzo, a los ejercicios, que está presente en el 75% en el tercer trimestre. No va a ir empeorando salvo haya una patología de base y que sobre todo tiene una característica muy importante con respecto a este signo, porque es un signo en cuanto a alguna patología cardíaca que no se produce durante el reposo. Es cuando la paciente empieza la actividad física y se va a hacer por ahí más notoria a medida que avanzan las semanas de embarazo. Esto es con respecto a la característica durante la ocultación, que habíamos dicho que debido a los cambios que se producen a nivel cardíaco puede aparecer la ampliación de la separación del primer ruido hasta un 88%, el soplo sistólico hasta un 96%, un soplo diastólico en un 18% y un tercer ruido hacia la segunda mitad del embarazo hasta en un 84% puede estar presente. Acá nosotros podemos ver es todo lo que hemos estado hablando, cómo va aumentando el gasto cardíaco, aumenta el volumen de eyección, hemos dicho que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial media, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, ¿no? Esto aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen de eyección, el gasto cardíaco, ¿no? Aumenta la precarga. A nivel del sistema respiratorio van a existir también cambios. Existe anatómicos como un aumento del flujo sanguíneo a nivel de la mucosa de la nasofaringe, por lo tanto esta va a estar hiperémica, se va a tornar edematosa, existe una hiperproducción a nivel de moco, es debido al aumento de los estrógenos. Hemos dicho los cambios son debido a las manifestaciones que se dan en los distintos sistemas por el tema hormonal. Pueden aparecer pólipos a nivel de la nasofaringe, en los senos paranasales. Por eso es que muchas veces la gestante puede manifestar epíxasis y viene a la consulta y nos dice que ella suele tener en algunos momentos episodios de sangrado por la nariz, porque pueden aparecer estas famosas poliposis a nivel nasal. Dentro de los cambios mecánicos en la pared torácica debido al desplazamiento que hemos nombrado por el crecimiento del producto de la gestación, un inicio embrión, posteriormente feto, el aumento del volumen, el desplazamiento del útero, hemos dicho que dentro de los cambios que se van a dar, tenemos que la caja torácica va a ir soportando una presión que va en aumento. Y por lo tanto, dentro de los cambios mecánicos que se dan son el ángulo subcostal va a aumentar de 68 a 103 grados. El diámetro transverso se expande unos 2 centímetros. No solamente el diámetro transverso, sino la circunferencia también va a aumentar en unos 7 centímetros. Y hemos dicho que el diafragma se desplaza unos 4 centímetros en total a medida que llega al tercer trimestre de la gestación. Esta también es pregunta, chicos, de examen. Existen también variaciones a nivel del volumen y la función pulmonar debido a estos cambios que hemos nombrado, porque la elevación del diafragma va a disminuir los volúmenes pulmonares en reposo y por lo tanto la capacidad pulmonar total en un 5% y la capacidad residual funcional en un 20%, como lo ven en la imagen de la derecha. Acá, en este cuadro, podemos ver que van a existir capacidades que no sufren cambios y otras que disminuyen y otras que aumentan, y lo tenemos que tener en cuenta.
Por ejemplo, la capacidad funcional residual, el volumen de reserva expiratorio, el volumen residual y la capacidad pulmonar total, ellos disminuyen en distintos porcentajes, entre un 5 y un 25% disminuye. Sin cambios, y que es una pregunta de examen, es el volumen de reserva inspiratorio. Ese va a permanecer sin cambios, al igual que la frecuencia respiratoria y la capacidad vital. Y pueden aumentar hasta en un 40% la capacidad inspiratoria y el volumen corriente. Entonces tenemos que hacer esa diferencia de quiénes sufren cambios en aumento, en disminución, y quienes generalmente, que es lo que pregunto, no sufren variaciones, que son la frecuencia respiratoria, la capacidad vital y la capacidad de reserva inspiratoria. Y es precisamente por estos cambios que se dan a nivel anatómicos y fisiológicos. Existe un aumento de la ventilación por minuto, esto va a aumentar hasta en un 70% la ventilación alveolar. Hay una disminución del PCO2 a nivel del alveolo. Esto hace que de manera compensatoria se lleve a una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque a nivel renal se compensa mediante la excreción de bicarbonato. ¿Para qué? Para que se mantenga el pH entre 7,4 y 7,45, ¿no? Que es lo normal, de manera compensatoria. Ahora, durante el ejercicio o el trabajo de parto hay un aumento mayor de la ventilación minuto por la misma condición. Dentro de los cambios hematológicos, nosotros tenemos que tener en cuenta que existe un aumento del volumen sanguíneo, lo hemos dicho, existe un aumento del volumen de agua corporal total, un aumento del gasto cardíaco, un volumen de sangre, un volumen aumentado también de las series, no solamente de los eritrocitos, posteriormente vamos a ver de toda la serie, de leucocitos incluso. Acá vemos que el aumento del volumen plasmático va a aumentar y se produce por un aumento tanto del volumen plasmático, el volumen sanguíneo, como por la masa de Matías. Esto comienza alrededor, lo pueden ver en la parte inferior derecha de la sexta semana, hay un aumento progresivamente y se mantiene en meseta a partir de las 34 semanas hasta el momento del parto, que es cuando cae hasta los valores normales. Hemos dicho que el volumen plasmático se expande hasta en un 50%. Hemos dicho que también existe una anemia dilucional, porque no es que no aumentan los eritrocitos, aumenta, pero es mayor el volumen plasmático. Por lo tanto, va a haber una anemia, la gestante tiene valores por debajo de los valores de una mujer normal durante la gestación. En la médula ósea se produce una hiperplasia eritroide moderada de manera compensatoria, un recuento de reticulocitos ligeramente aumentado. Esto es atribuido porque aumenta la eritropoyetina. Entonces, ¿por qué estos cambios? Nuevamente, porque son las adaptaciones para que se produzca el incremento del flujo sanguíneo a los distintos órganos y al nuevo ser que se está formando. Ahí nosotros en la parte superior izquierda tenemos los valores de hemoglobina durante el embarazo, ¿no? Los normales y los que están presentes por esta llamada o famosa anemia dilucional, de acuerdo a la semana gestacional. Por eso es que nosotros tenemos que dar suplemento de hierro para aumentar las reservas, porque sabemos que hay una pérdida estimada de sangre, ya lo hemos dicho, durante el parto, sea este alto por cesárea, sea vaginal, de 500 hasta 500 vaginal, por cesárea hasta 1000, y si se nos presentara alguna complicación como la atonía uterina que termine en una histerectomía, puede perder hasta 1500. Entonces vemos que va a disminuir aún más y nosotros tenemos que aumentar las reservas durante los controles prenatales. Estos son los requerimientos de hierro durante la gestación, 1000 miligramos. Se absorbe, ya sabemos, en el duodeno, en su forma ferrosa bivalente, que es como que se le suministra, en la forma que contienen los suplementos de hierro. Vemos que 500 va a la masa materna para los eritrocitos, 300 son transportados al feto y 200 que se utilizan para compensar esas pérdidas diarias que tiene la madre. Estas son las distintas presentaciones del sulfato ferroso.
Se recomienda una dosis de 30 miligramos de hierro elemental por día o una tableta de 325 de gluconato ferroso. Ya hemos dicho por qué es que se da. Nosotros hacemos dentro de los controles prenatales el laboratorio y vamos a ver si esta paciente inicia con una anemia, por lo tanto tendremos que dar el doble de suplemento. En cuanto a las plaquetas, vemos que hay una ligera disminución del recuento de plaquetas durante el embarazo. Se habla de la hemodilución y de una ligera destrucción que se puede producir, pero en el tercer trimestre el 8% de la gestante podría desarrollar una trombocitopenia que te dicen algunas literaturas hasta 120.000. Sabemos que de 100.000 para abajo ya estamos hablando de una patología que se llama HELP. Esos recuentos retornan 2 semanas posteriores al parto a sus valores normales. Hemos dicho también que existe un aumento de la serie blanca según el trimestre del cual estamos tratando. Vamos a ver que en el primer trimestre podemos encontrar un leucocito hasta de 9.900, en el segundo o tercer trimestre hasta de 12.000. Durante el parto puede aumentar a 30.000 y después del parto retorna a los valores normales. ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué es importante esto? Si yo tengo una puérpera que hace atonía uterina, utilizo prostaglandinas, oxitocina. Al utilizar prostaglandinas, obviamente hay una hipertermia. Entonces, muchas veces se pide un hemograma control y vemos que la puérpera puede llegar a tener 20 leucocitos. ¿Es importante o no es importante tener este conocimiento de la leucocitosis durante incluso el parto, en las primeras horas, en la puérpera inmediata? Sí, porque si yo relaciono el aumento de temperatura con el resultado de 20.000 a 30.000 leucocitos, puedo estar pensando en una infección, ¿no? Porque está elevado o no está elevado. ¿Cuánto es el valor normal de leucocitosis en una mujer? Porque estamos hablando de una paciente del sexo femenino normal. Doctores. ¿Hasta 10.000? 10.000, 11.000. Y mira, entonces tú en esta paciente me podrías decir, doctora, tiene 20.000, tiene 25.000, tiene 30.000. La paciente está con una leucocitosis, está acusando una infección, pero no. Yo tengo que tener en cuenta que si esa paciente me ha hecho fiebre, que probablemente sea en la paciente ejemplo por el uso de prostaglandinas y que encuentro un valor de 20.000 a 30.000, es normal, porque en el puerperio inmediato, que son las primeras 12 horas, pueden encontrarse estos niveles de leucocitos. La mayor parte es por neutrófilos segmentados o granulocitos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, chicos, es otra pregunta de examen. Sabemos que en el sistema de coagulación también hay un aumento de algunos de los factores procoagulantes, el 1, el 7, el 8, el 9 y el 10, y disminuye el sistema fibrinolítico. Se normalizan a las 2 semanas postparto. Es una situación, hemos dicho, la misma gestación es una situación por todos estos cambios de los aumentos de gasto cardíaco, de la precarga, del aumento de la presión venosa a nivel de miembros inferiores y por todos estos cambios y por la éstasis venosa que se da por los cambios en la cascada de coagulación, hemos dicho que es un estado en el que se predispone la formación de trombos. Entonces hay que tener en cuenta muchos pacientes que hemos tenido nosotros en trabajo y parto y que lamentablemente venían con factores de riesgo sumados como hipotiroidismo, obesidad mórbida, con sed de dilatación, se sentó, se agarró el pecho, empezó a sentir que le faltaba el aire, se desplomó, corrieron los colegas a sacar al niño por cesárea y esa paciente murió. ¿Y qué salió en la necropsia respectiva? Un tromboembolismo pulmonar. Entonces, sabemos que es un estado en el cual se pueden formar trombos y se suman factores de riesgo, se puede dar esta entidad durante el desarrollo del embarazo, sobre todo en el último trimestre o incluso en el trabajo de parto, como pasó con esta paciente que les estoy diciendo. Miren los cambios a nivel del aparato urinario. Vamos a ver que existen cambios a nivel del aparato urinario. A ver que el riñón aumenta el tamaño, 1 centímetro de largo aproximadamente.
Existe un aumento de la vascularización por el aumento del tamaño. Aumenta el volumen intersticial, aumenta el espacio urinario muerto por dilatación de los cálices, pelvis y uréteres. Por lo tanto, aumenta el tamaño de los riñones, hay una hiperfunción renal y esto es por acción sobre todo de la progesterona. La dilatación pielocalicial es más o menos aproximadamente 15 milímetros del lado derecho y 5 milímetros del lado izquierdo. También es una pregunta de examen. Hay dilatación a nivel de los uréteres, por lo tanto, vamos a ver que hay un mayor riesgo de pielonefritis debido a que existe un mayor reflujo vésico-ureteral. A nivel de la vejiga, vemos que se eleva el trígono vesical, hay menor capacidad de la vejiga y por lo tanto esa paciente puede presentar incontinencia. ¿Por qué? Por el desplazamiento que existe, ¿no?, del útero nuevamente y la compresión, y puede presentar a nivel del examen de orina una microhematuria. Hemodinámicamente, aumenta el flujo plasmático renal hasta en un 75%, también es pregunta. Aumenta, por lo tanto, la tasa de filtración glomerular, disminuye la creatinina, la urea, el ácido úrico del plasma por el aumento de la tasa de filtración glomerular. Hay un aumento de la reabsorción de potasio, podemos encontrar glucosuria, podemos encontrar proteínas en orina, sí, pero por debajo de 300. Y también está aumentado el bicarbonato a nivel de orina. Vemos que hemodinámicamente existe un aumento del flujo plasmático renal. Vean ustedes que no solamente el aumento del flujo del gasto cardíaco, de la precarga, está llevado hacia órganos como el útero, el nuevo ser que se está formando, sino también a distribuirse a otros órganos, y uno de ellos es el riñón, donde hay un aumento del 75% por encima de los valores previos al embarazo. Se mantiene así hasta las 34 semanas, aumentando progresivamente y después se mantiene en meseta. Y la tasa de filtración glomerular que hemos dicho, y en 3 meses posteriores al parto vuelven a sus valores normales. Esto es lo que hemos dicho debido al aumento de la filtración glomerular. A partir de la mitad del embarazo, en el segundo trimestre, hemos dicho que se eleva el trígono, aumenta la vascularidad, por lo tanto la tortuosidad de los vasos a nivel de la vejiga. Esto puede traer en el examen de orina microhematurias. Disminuye la capacidad de la vejiga, por lo tanto la paciente te manifiesta como que tiene polaquiurias, tiene nicturias y muchas veces incontinencias urinarias, ¿no? Esto es lo que también hablamos sobre la excreción de los distintos productos, ¿no?, por el aumento de la filtración glomerular. Existe cambios también a nivel de la mucosa, con un aumento del flujo, el pH y la producción de la saliva es normal, pero existe un tialismo que aumenta. Incluso hay mujeres que llegan a la consulta y te manifiestan lo que se llama cianorrea, que es el aumento de la secreción de saliva. Puede también presentarse la gingivitis, por eso es que ustedes han visto que en los controles prenatales durante las consultas médicas hacemos la interconsulta con odontología, porque hay un aumento del flujo sanguíneo a nivel de la mucosa oral. Tiene mayor predisposición a hacer caries dentales. Esto posteriormente va a complicar porque si no hay una adecuada profilaxis, fluorización y corrección de estas piezas que están en mal estado, puede posteriormente en el transcurso del embarazo predisponer a una amenaza de parto pretérmino, una prematura de membranas. En las mujeres aumenta el apetito, puede aparecer lo que se llama las náuseas y vómitos del embarazo. Hay un incremento de las calorías por trimestre, por eso es que nosotros también hacemos la interconsulta con la nutricionista, sobre todo si son pacientes que ya empiezan el embarazo con un exceso de peso. A nivel de todo lo que es estructuras de músculo liso como estómago e intestino, vamos a ver que también las hormonas actúan, vemos que disminuye el tono y la motilidad y por lo tanto hace un efecto relajante la progesterona sobre el músculo liso. Eso puede traer aparejado reflujo, estreñimiento, disminuye la histamina, la producción
y por lo tanto hay una reducción del ácido clorhídrico y aumenta la mucina gástrica. Esto va a disminuir el riesgo de úlcera péptica. Por eso es que las pacientes, hablando de la acción de la progesterona en que disminuye la motilidad a nivel intestinal, puede presentar estreñimiento, y de hecho lo presenta. Cuando nosotros damos el suplemento de hierro se rehúsa debido a que esto se incrementa más, y debemos decirle que tiene que tomar abundantes líquidos, comer comida sana, bajo en condimentos, ricas en fibras, porque aumenta el estreñimiento por esos cambios de la progesterona a nivel de la musculatura lisa. A nivel hepático también hay un aumento de tamaño, aparecen los eritemas palmares por el aumento del estrógeno, disminuye la albúmina al final del embarazo en un 25%. Es también producto de la hemodilución, aumenta la fosfatasa alcalina 2 a 3 veces, aumenta los niveles de CPK y LDH con el parto, ¿no? Y el embarazo se puede asociar con colestasis por el aumento de la concentración de estrógenos. Por eso que hay una entidad que yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver, quiero verla ahora, que es la colestasis de la gestación, en la cual la paciente va a llegar a la consulta por emergencia o por consultorio externo con un prurito generalizado. Y nosotros lo que tenemos es que descartar esa entidad que es la colestasis, porque tiene predisposición. ¿A través de qué? De pedirle los ácidos biliares. El ácido cólico y quenodesoxicólico, que nos da el diagnóstico definitivo. A nivel también de la vesícula biliar, por acción de la progesterona, hemos visto que se va a aumentar la saturación de colesterol, disminuye el ácido quenodesoxicólico. Esto favorece un vaciamiento incompleto y por lo tanto la formación de cálculos. Y hay gestantes que presentan estas formaciones de cálculos, que incluso en el primer trimestre el dolor es tan intenso que terminan siendo intervenidas a pesar de que están embarazadas. Hemos dicho que existe las náuseas y vómitos del embarazo, que hay que diferenciarlo. Inicia alrededor de la quinta, sexta semana, entre la cuarta y octava. Ya para las 15 semanas esto se ha solucionado, es debido también al efecto hormonal, y debemos diferenciarlo de una entidad que es la hiperemesis gravídica, en la cual hay intolerancia total a los sólidos y a los líquidos. Y va acompañado por pérdida de peso, por cetosis, por una alteración del balance hidroelectrolítico que lo encontramos a nivel del AGA, y por deshidratación. ¿Por qué digo que hay que diferenciarla? ¿Por qué? Porque esta paciente hay que hospitalizarla, hay que ponerla en nada por vía oral, reposo gástrico, tratamientos líquidos, compensar el desbalance electrolítico, darle antieméticos, ¿no? Y tenerla unas 2 a 3 días hasta iniciar nuevamente la tolerancia oral. Darle un tratamiento de soporte, pero hospitalizada, con estas características que acabo de nombrar. ¿Y cuál es la causa? Nuevamente la acción de la progesterona a nivel del músculo liso, ¿no? Que actúa a nivel de los esfínteres. En el sistema esquelético vemos que también se eliminan grandes cantidades de calcio. ¿Para qué? Para que se realice un paso de calcio al bebé. Se transporta activamente por la placenta y por lo tanto vemos que hay una pérdida de calcio urinario también. El feto va a acumular 21 gramos de calcio, ¿no? El 80% en el tercer trimestre. Esto es para la mineralización esquelética del producto de la gestación. En cuanto al calcio total, vemos que va a ir disminuyendo a lo largo del embarazo debido a la disminución de la albúmina, que es el que transporta. El calcio ionizado permanece constante, la paratormona disminuye, pero luego hace en el último trimestre el aumento. Dentro de los cambios esqueléticos se va a producir no solo cambios en la microarquitectura ósea, ¿no? Porque se produce un recambio óseo que suele ser bajo en la primera semana, pero luego aumenta en el tercer trimestre, sino que también se va a producir un desplazamiento de la curvatura, incrementa la curvatura lumbar, hay un aumento del volumen, hemos dicho a nivel abdominal, aumento de peso, hay desplazamiento del centro de la gravedad hacia adelante en la paciente. Por ese incremento
de la curvatura y por ese peso que tiene que soportar, la paciente te va a manifestar en todas las consultas ese dolor en la región lumbar y uno tiene que explicar, ¿no? Por lo tanto, esta paciente, al haber un desplazamiento del centro de gravedad y esa curvatura incrementada, y al producirse una hiperlaxitud a nivel de los ligamentos preparándose para el momento de culminar la gestación, es que la mujer adopta la marcha del patito, hace la separación de los miembros inferiores y hace la caminada característica denominada como marcha del patito, por todos estos cambios que se dan. A nivel endocrino, hemos visto que la mujer embarazada permanece eutiroidea. A nivel de T4 y T3, pueden disminuir los niveles de yodo sérico. En algunas literaturas recomienda la OMS la ingesta de yodo. Nosotros sabemos que dentro de los suplementos que se administran es el ácido fólico en las primeras semanas, el sulfato ferroso, el calcio. Ahí nosotros podemos ver cómo la TSH va a disminuir, pero transitoriamente en el primer trimestre. Después va a aumentar y permanece en meseta. El feto al comienzo del embarazo depende del aporte de la madre de T4 para su desarrollo neurológico normal. Por eso es que durante el control prenatal es importante que nosotros lo hacemos, el dosaje de TSH. Hay pacientes que vienen ya con el diagnóstico de hipotiroidismo y hay que incrementar las hormonas tiroides, porque esto va a depender directamente el embrión y el feto del desarrollo o del suministro que le dé la madre. Si es una paciente con hipotiroidismo, nosotros hacemos la interconsulta con la endocrinóloga y le aumentan los suplementos. Pero hay pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico, se ponen de manifiesto durante la gestación. Por lo tanto, ahora, dentro del paquete que nosotros solicitamos a la gestante, está el dosaje de TSH, porque puede traer grandes alteraciones en el desarrollo de ese bebé, que se van a poner de manifiesto cuando recién va al colegio. En las glándulas adrenales vemos que aumentan los niveles de aldosterona, de la DOC, de la globulina que une corticoides, el cortisol y el cortisol libre, de acuerdo a los trimestres de gestación. A nivel de la glándula pituitaria vemos que aumenta durante el embarazo. Existe una proliferación de células productoras de prolactina. A nivel de la hipófisis anterior, todos ustedes saben que ahí se produce. Esta va a aumentar los niveles séricos entre las 5 y 8 semanas y al final del embarazo llega a un aumento 10 veces superior. ¿Para qué? Para preparar las mamas para la gestación. FSH y LH disminuye a casi valores indetectables. Esto es por inhibición debido a la elevación de estrógeno, progesterona e inhibina, como hemos dicho al inicio, ¿no? Porque la función a nivel de los ovarios cesa. Y la GH suprimidos debido a la acción de la hormona del crecimiento placentario sobre el hipotálamo y la hipófisis. A nivel de la glucosa, el embarazo se caracteriza por hipoglucemias leves en ayuno, pero hiperglucemias postprandiales e hiperinsulinemia. Esta respuesta se debe a un estado de resistencia periférica a la insulina que lo produce el embarazo. Y esa resistencia periférica está debida principalmente a una hormona que es el lactógeno placentario, al cortisol, a la progesterona y al estrógeno. Y si ustedes han tenido oportunidad de estar presentes en los consultorios, han visto que nosotros pedimos tolerancia oral a la glucosa entre las 26 y 28 semanas. Pedimos una tolerancia oral a la glucosa y entre las 32 a 34 semanas pedimos otro control debido a la hiperinsulinemia de la gestación. En cuanto al metabolismo de las proteínas, son transportados activamente a través de la placenta, obviamente, para la síntesis de proteínas y fuentes de energía del nuevo ser, por lo tanto están aumentadas las mismas. En cuanto a los lípidos, tenemos que saber que si nosotros pedimos un perfil lipídico, estos van a sufrir variaciones. Nosotros vemos que hay un aumento durante el embarazo y esto es un cambio normal. Vemos que los triglicéridos aumentan 3 veces incluso con respecto a la basal. El colesterol total y el LDL también están incrementados hasta un 50 o 60% previos al embarazo. El HDL aumenta en la primera mitad del embarazo y
después va a disminuir paulatinamente. En estas imágenes a nivel de la izquierda vemos los cambios. Entonces, si uno le pide a una gestante, vamos a encontrar que esta gestante tiene dislipidemia, porque están dentro de los cambios la alteración del perfil lipídico. A nivel de las mamas hay cambios, hay aumento de tensión, aumento de la sensibilidad, hormigueo, sensación de pesadez, aumenta el tamaño, aumenta la circulación sanguínea, ¿no? Por la acción de las hormonas y la preparación de las mismas. A nivel de la piel y de los anexos, vemos que hay hiperpigmentación, el melasma gravídico característico de la cara, hay un aumento de la pigmentación a nivel de la vulva, la línea alba, aparecen las telangiectasias, hay un aumento de la pigmentación a nivel también de la areola mamaria, aparecen hasta en un 90% las estrías dérmicas, puede aparecer hipertricosis, eso es debido a los andrógenos placentarios y al cortisol que aumenta, edema, sabemos que está aumentado por el estrógeno, el depósito de lípidos, engrosamiento de la piel y puede haber caída de cabello. A nivel de los ojos hay un aumento del grosor de la córnea, disminución de la presión ocular. Y hasta acá hemos visto que son todos los cambios que se producen en la gestación y que hay que tenerlos presentes. Cambios que se tienen que dar durante los distintos trimestres, pero sobre todo es importante saber que todas estas adaptaciones, si la paciente no tiene factores de riesgo o patologías de base, los va a soportar y van a volver durante las primeras semanas postparto a su situación basal. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí o ya me abandonaron? Aquí estamos, doctora. Ninguna pregunta. Bien, ven que el tema es súper largo, la verdad. Hasta ahí debería ser un teórico y antes era así, pero ahora empezamos otro. Es toda la parte de embriología. Ustedes han podido, es más, ver el desarrollo, porque han tocado todos estos temas en embriología. Acá tenemos que ver lo que es la gametogénesis, la fecundación, segmentación, transporte, implantación y desarrollo del embrión. Denme un minutito, voy a tomar agua. En esta imagen nosotros podemos ver cómo se produce la ovulación. El folículo se rompe, ¿no? Y se elimina líquido y de esa manera se produce la salida a través de la ovulación. En cuanto a la gametogénesis, sabemos que las células germinales primordiales derivan de epiblasto durante la gastrulación, ¿no? Y hay una migración hacia la pared del saco vitelino durante la cuarta semana y luego hacia la gónada indiferenciada. ¿Cuál es la función? En la preparación de la fecundación, tanto las células germinales masculinas como las femeninas experimentan lo que es la gametogénesis, que incluye la meiosis, la citodiferenciación. Durante la meiosis 1, los cromosomas homólogos se van a emparejar y van a intercambiar material genético, eso sí ustedes todos lo recuerdan, y durante la meiosis 2, las células no replican su ADN, de manera que cada una recibe un número haploide de cromosomas y la mitad de cantidad de ADN de una célula somática normal. En consecuencia, estos gametos masculinos y femeninos maduros tienen 22 cromosomas más un cromosoma X o 22 cromosomas más un cromosoma Y respectivamente, ¿no? Esa es la finalidad. En cuanto a las fases de la fecundación, está la capacitación espermática, la reacción acrosómica, la impregnación, penetración en el citoplasma ovular, el fenómeno de zona, completar la segunda división meiótica, que es otra de las finalidades, formación de los pronúcleos, singamia, que es la fusión de los pronúcleos y la formación del cigoto, ¿no? Entonces, acá en esta imagen esquemáticamente se produce la fecundación, en la cual vamos a ver qué es la fecundación. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es la fecundación para no hablar sola?
es el proceso a través del cual se fusionan los gametos masculinos y femeninos y se lleva a cabo ¿en qué región? ¿Recuerdan? En la región de la ampolla, de la trompa de falopio, en la zona más ancha de la trompa, cercana al ovario. Los espermatozoides pueden permanecer viables a través de varios días en el aparato reproductor de la mujer. Y apenas el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina entra al cuello uterino, donde pueden sobrevivir muchas horas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de la fecundación tenemos la primera fase, que es la penetración de la primera fase, que es la capacitación. Ahí está la penetración de la zona radiada, de la zona pelúcida y la fusión entre la membrana celular del ovocito y del espermatozoide, que es lo que se produce. En la fase 2, la penetración de la zona pelúcida, y en la fase 3 ya la fusión entre ambas membranas, tanto del ovocito como del espermatozoide. Ahí nosotros podemos ver la zona pelúcida. En la imagen inferior estamos viendo la cubierta glicoproteica, donde se producen todos los fenómenos de zona, cómo se va produciendo el ingreso, ¿no? A nivel de las imágenes 1, 2, 3, 4, donde vemos cómo el espermatozoide dentro del citoplasma del ovocito deja la membrana citoplasmática y logra ingresar. La reacción acrosómica, en la cual hay unión de la membrana plasmática con la membrana externa del acrosoma, ahí actúan enzimas como acrosina, hyaluronidasa, tripsina, para que se produzca este proceso. Y en esta imagen vemos la unión de los gametos, la reacción acrosómica, vemos cómo el espermatozoide va atravesando, se fusionan las membranas y logra ingresar. El resultado de la fecundación es que se termina la segunda división meiótica, es pregunta de examen. No les voy a preguntar cosas que son finas, estas cosas prácticamente son como los títulos de la parte de embriología, porque nosotros tenemos que saber cuál es la finalidad de la fecundación. Terminar la segunda división meiótica, restablecer el número diploide de cromosomas, determinar el sexo, se combina el material genético y se inicia la segmentación. Acá nosotros podemos ver, según los días, cómo se va a producir la segmentación, ¿no? Y la formación del mismo, la división, hasta llegar al blastocisto, que es el que se va a implantar. Entonces, ingresa mórula al útero, de esa manera ingresa como mórula, pasa líquido a través de la zona pelúcida a los espacios entre los blastómeros. Estos espacios confluyen y forman esa cavidad llamada blastocisto, que lo vemos en la parte inferior de la derecha, ¿no? Ahí está un blastocisto en el día 5. En cuanto a la implantación, vemos que se va a producir eclosión, aposición, adhesión, invasión, según el día 5 hasta el día 9 aproximadamente. Una vez que llega al útero, al interior se va a producir la implantación de este blastocito. ¿Con qué? Con la membrana pelúcida que da comienzo a esta etapa de anidación. ¿Y dónde tiene lugar? En el tercio medio de la cara posterior del útero, en una implantación normal. Vemos ahí cómo se produce la eclosión y el precontacto, esquemáticamente en la parte inferior, ¿no? La posición, ahí entran a tallar los famosos pinópodos, que son unas proyecciones citoplasmáticas de las células epiteliales del endometrio, que ayudan a este blastocito a que tomen contacto. Esa es la posición. Adhesión, encontramos que se produce ya, como su nombre lo dice, durante la implantación, el anclaje de la capa epitelial del endometrio gracias a la acción de estas moléculas de adhesión. Entre ellas están las integrinas, las selectinas, los proteoglicanos, las fibronectinas, entre otras. Esto más o menos 7 días tras la fecundación. Y ahí vemos el diámetro en este momento del blastocito. Después viene la etapa de nidación, que está dada por la posición y la adhesión, la invasión, cuando vemos que ya está produciéndose la proliferación del endometrio, el desplazamiento de las células epiteliales y finalmente se invade el estroma endometrial, ¿no?
Y ahí es cuando hace contacto con la sangre materna por el mecanismo de las citoquinas. Estas son unas imágenes esquemáticas donde vemos la invasión del lado izquierdo y del lado derecho la posición y la adhesión. Entonces, el trofoblasto se diferencia en dos capas, la interna, el cito, y la externa, el sincitio. El embrioblasto se va a diferenciar en dos capas, el hipoblasto y el epiblasto. Y el día 8, en el interior del epiblasto, hay una cavidad que se agranda para convertirse en una cavidad amniótica. El día 9, toda la estructura del blastocito ya se incrustó totalmente en esa capa compacta del endometrio, ¿no? Y ahí lo podemos ver. Las células aplanadas originadas en el hipoblasto forman la membrana exocelómica o membrana de Hauser, que junto con el hipoblasto constituyen el revestimiento del famoso saco vitelino primitivo. En el día 11 o 12, el sincitio se caracteriza por espacios que forman como lagunas en el polo embrionario. A medida que el trofoblasto va erosionando, se van formando más sinusoides, la sangre materna fluye por todo este sistema de trofoblasto, estableciendo de esta manera que la circulación uteroplacentaria, ¿no? Vemos que esto es importante porque se va a formar un nuevo espacio, el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Entre el día 11 o 12, el disco germinativo es bilaminar. Va sufriendo una serie de transformaciones. El hipoblasto produce células que proliferan hacia la membrana exocelómica, que va a dar origen al saco vitelino secundario definitivo. Van a seguir el desarrollo de los vasos sanguíneos. Ahí empieza la fijación del pedículo, que va a ser el futuro cordón umbilical. Y vamos a ver que el día 14 el embrión está implantado en la capa compacto. Se han producido los procesos. Y en la tercera semana o periodo embrionario aparece el blastocito o gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Es importante. Es el fenómeno más característico que se produce durante la tercera semana, desde un embrión que es bilaminar pasa a formar un trilaminar basado en un proceso de división, migración y diferenciación celular. Ustedes lo pueden ver en la imagen inferior derecha. Importante sí, porque de acá se van a formar las tres capas germinativas en el embrión, que ¿cuáles son? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ven que en la parte superior está el ectodermo en rojo, en la parte intermedia está el mesodermo en amarilla y en la parte inferior está el ectodermo verde. Esta etapa es importante, la gastrulación, porque comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Vamos a ver que se produce la invaginación. Algunas células se desplazan al hipoblasto formando el endodermo embrionario, ¿no? Y de esta manera van a derivarse la formación de las tres hojas germinativas que acabo de nombrar. ¿Y por qué son importantes? Porque yo debo saber, porque es pregunta, qué deriva del ectodermo, del endodermo y del mesodermo. Del ectodermo deriva todo el sistema nervioso central y periférico, epitelio sensorial, oído, nariz, ojo, epidermis, derivados, médula adrenal, esmalte dentario, cristalino, glándula pituitaria, de la mesodérmica, de la hoja germinativa, medio, dermis, revestimiento epitelial de vasos, músculos, tejido conectivo, dentina, corazón, riñones, órganos reproductores, vasos, y de la endodérmica, el revestimiento de todo lo que es tracto digestivo, respiratorio, auditivo, vejiga, uretra. Hígado, vesícula biliar, páncreas, timo, amígdala, glándulas tiroides, glándulas paratiroides. Ese es importante porque son preguntas de exámenes, chicos. Deben saber qué deriva de cada hoja. Y en esta imagen esquemática nosotros vemos cómo va a ir desarrollando el embrión. Posteriormente pasa su estado de feto según la semana de gestación hasta el final de la misma. Y como ven, este último tema le he dado lo principal para poder llegar a lo básico, que es de dónde deriva cada estructura del embrión. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos?
¿Todo claro? El teórico es en 1 hora y media. Me he explayado hasta 1 hora y 50. Imposible hacerlo en menos tiempo. Quisiera agradecerles su disposición, el apoyo que me están dando, porque ya la delegada les habrá comentado. Y si no hay ninguna pregunta, bueno, damos por finalizada la actividad teórica del día de hoy. Quienes habla trabajan en el hospital regional. Las puertas están abiertas. Cualquier inquietud, si quieren asistir a las guardias,